Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida. Lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El tema que tenemos para hoy tiene que ver con los adolescentes y las redes. ¿Sí sabías que tus hijos pueden quedar expuestos, pueden quedar en riesgo al navegar en las redes? ¿Tú qué haces para enseñar a tus hijos un uso más racional de las redes? ¿Qué haces para poder controlar más los medios, el cómo navegan? El smartphone, desde luego, es una herramienta fundamental en los tiempos actuales y muy útil, pero puede ser también un problema. ¿Cómo y cuándo les das a tus hijos un smartphone y cómo los enseñas a usarlo adecuadamente? Comunícate, queremos saber tu opinión. Tenemos pases dobles para ti, para nuestra conferencia del día 29 de agosto. El día 29 de agosto, como has de saber, y si no, te lo vuelvo a recordar, tenemos una conferencia que se llama Nuevos Padres para Nuevos Adolescentes. Cómo poder hacer que los padres puedan tener herramientas para educar a sus hijos con cara hacia este nuevo milenio con tantos cambios y tantas cosas. El miércoles 29 de agosto a las 8 de la noche en Dalton Honda Colomos Country, que está en Avenida Américas 1819, a una cuadra de Plaza Patria. Va a haber estacionamiento techado y gratuito para que puedas llegar. Y hoy tenemos pases dobles para ti. Comunícate, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Cómo manejas las redes? Queremos escucharte y queremos que te comuniques si estás interesado en estos pases. Desde luego que el desarrollo de los niños y de las niñas, de los chicos y de las chicas es diferente. En las chicas, desde su desarrollo, el énfasis está puesto en sus vínculos. Las niñas, cuando se reúnen y están platicando con sus amigas, están platicando muy probablemente de las relaciones, de fulanito, de perenganito, de que si fulanito está guapo, de que si podrían salir con o les gustó, y este tipo de pláticas son muy frecuentes. Las niñas, las chicas, son o se vería como un grupo muy vulnerable a la manipulación por todos esos impulsos que tienen hacia formar vínculos, hacia pertenecer a grupos. Vemos cómo desde la pubertad las niñas tienen que pertenecer a un grupo. Sentir la pertenencia es fundamental. Buscan entrar a un grupo de amigas, a un grupo de compañeras y pueden intrigar, manipular, presionar por los grupos. Juegan juegos de poder, luchan. Mientras que los chicos les echas un balón al patio y probablemente corren tras el balón. Desde la pubertad, al hablar las chicas continuamente de las relaciones, van mostrando toda esta parte que tienen de orientación hacia las relaciones. Y esto hace que cuando entran a redes, desde luego, para ellas es muy importante poder pertenecer a grupos, poder conocer personas. Y esto, desde luego, hace que sea un grupo mucho más vulnerable. Las chicas, desde el momento en el que empiezan a crecer y desde el momento en que empiezan en esa pubertad, alrededor de los 10, 12 años, empiezan a tratar de buscar pertenecer a un grupo. Los chicos, sobre todo, pues quieren pertenecer a grupos, pero grupos que ensalcen las hazañas deportivas, grupos, es muy diferente el manejo. Y esto hace que queden expuestas, sobre todo las niñas. Déjame decirte que en la mayoría de las escuelas tienen clarísimo el darse cuenta cómo los niños, cuando llegan niños y niñas y llegan a la escuela, se dan cuenta que la gran mayoría vienen muy desvelados por el uso de su computadora o del dispositivo móvil. Esto les roba horas de sueño. Los padres con frecuencia me toca que me digan cómo se molestan, se preocupan y tienen incluso que estar peleando con sus hijos
para que dejen el smartphone durante la noche, en horas que deberían de dormir. Si tenemos claro de que son 8 las horas que debería de dormir un muchacho y que debido a las redes duermen menos de 6 horas, ¿tú imaginas cómo van a llegar al día siguiente a la escuela? ¿Cuál va a ser su rendimiento? ¿Cuál va a ser su estado de ánimo? ¿O cómo van a estar? A veces no tenemos claro y no hemos dicho cómo vamos a funcionar en esta parte, pero déjame decirte que las redes y estas tecnologías, las pantallas, está demostrado que son adictivas, que a veces las pantallas producen reacciones del cerebro similares a los que tiene una persona cuando consume cocaína. ¿Tú tienes claro qué le va a hacer esto a un muchacho que está en desarrollo? No vamos a poder parar el empuje de la tecnología, ni el uso de las redes, ni el uso del smartphone. Hay que recordar que tienen una parte muy positiva en la información, en el manejo de la comunicación. Hay muchas cosas que son muy importantes. Pero también tenemos que darnos cuenta que las redes son terribles porque esto hace que las personas, en vez de poder actuar directa y espontáneamente como son, pueden desde inventarse una personalidad, querer aparecer en las redes como quisieran ser, no como son, y esto va haciendo desde luego que se vayan alejando de la vida que tienen. Una persona puede incluso empezar a desarrollar prácticamente una vida virtual, donde en el momento en el que está en el Facebook, en el momento en el que está en el Instagram, en el momento en el que está utilizando las redes, en ese momento él puede crearse una personalidad ficticia y a veces prefieren vivir desde esa personalidad ficticia que desde su realidad. En las redes, también cuando están en su desarrollo los muchachos, con frecuencia podemos ver, quedan muy expuestos. Quedan tan expuestos, desde luego, que muchos adultos con enfermedades diversas, con distorsiones dentro de lo que van manejando, buscan precisamente en las redes cómo capturar niños, niñas que desde luego no tienen una guía adecuada, no tienen unos padres que sepan manejar adecuadamente las redes y que no están cerca ni con mucho, y que estos niños que están solos muy probablemente van a caer en esta parte donde estos adultos fácilmente y con la experiencia que tienen los pueden capturar, los pueden captar. Piensa que cualquiera puede presentar una personalidad que quiere. ¿Imaginas? En el momento en el que presentan cualquier fotografía, cualquier cosa, y los mensajes pueden estar orientados y destinados adecuadamente al tipo de persona que quieren llegar. Toda la información, con frecuencia, está en Internet. Desde el Facebook, el Instagram, todo esto va haciendo que las personas que se dedican a esto sepan cómo manejar adecuadamente esta parte. Si no podemos con la tecnología, lo que tenemos que hacer es aprender a poner reglas. Veremos un poco más adelante qué importante es el decálogo de cómo manejar las reglas para el Internet y que los padres lo sepan y que lo manejen. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de los adolescentes y las redes sociales. ¿Tú cómo regulas esta parte? ¿Tienes claro el riesgo en que pones a tus hijos y adolescentes cuando no les enseñas el uso adecuado de las redes sociales? ¿Qué haces para poder manejarlos? Comunícate con nosotros. Estamos el próximo miércoles 29 de agosto frente a la conferencia de Nuevos Padres para Nuevos Adolescentes. Estamos entrando a un nuevo milenio donde los padres tenemos que estar mucho más capacitados para poder comprender los retos de poder dirigir, formar a estos adolescentes. El miércoles 29 de agosto en Dalton Honda Colomos Country a las 8 de la noche, que está en Avenida Américas 1819 a una cuadra de Plaza Patria. Va a haber estacionamiento techado y gratuito para tu comodidad. Tenemos pases dobles para ustedes. Comuníquense
Comuníquese a los teléfonos 3811-364 o 3811-0415 o al celular el 3339-5673-41. Desde luego que el desarrollo es algo sumamente delicado. A veces no tenemos claro que un niño en desarrollo está en formación y que esta formación debe de venir sobre todo de la casa. Y que los padres para formar tenemos que aprender desde luego cómo poder y marcar límites y estructuras que ayuden a que los niños vayan desarrollando buenas disciplinas. Disciplinas de pensamiento, disciplinas emocionales, disciplinas de conductas, disciplinas físicas. Y todo esto lo van haciendo los padres a través de cómo van dirigiendo a los adolescentes. Desde luego, el cerebro es un órgano extraordinariamente delicado. Y cuando está en su desarrollo, más todavía. Si nosotros pensamos parte de esas necesidades, hablábamos antes del corte, qué importante es el sueño. El que una persona pueda dormir al menos 8 horas en la noche es fundamental para que el cerebro se desintoxique, para que el cerebro pueda volver a recuperar su capacidad de manejo, de contacto, y no se inflame, porque el cerebro, cuando una persona está mucho tiempo sin dormir, es como si fuera teniendo una inflamación que va haciendo que no pueda manejar adecuadamente el pensamiento, que los procesos se hagan difíciles, que se vuelva irritable. Cuando nosotros tenemos claro esto, el cerebro necesita descanso. Pero además, déjame decirte que hay 2 cosas que podríamos recomendar mucho a los padres. Lo primero es tratar de introducir las redes sociales con sus hijos lo más tarde posible. Y digo lo más tarde posible porque vivimos en un mundo donde los niños se van comunicando y necesitan establecer contacto y comunicación. En la escuela, para poder tener contacto y relación con los compañeros, necesitan estar al día de la información. De información de diferentes cosas, del nuevo programa que están viendo todo mundo o la serie que está viendo todo mundo, pero también, aunque parezca mentira, los niños necesitan saber cuál es el chisme del momento. Y a veces usan las redes sociales para poder estar chateando en la tarde-noche, y poder ir hablando. Al día siguiente, cuando un niño no estuvo dentro de ese chat, probablemente sienta que le está faltando información. Y los niños, nuestros hijos, pelean, sobre todo los adolescentes, por poder participar de esos chats, porque es ahí donde se van manejando mucha de la información que pueden necesitar para hacer contacto. Ellos pelean por esa parte, pero los padres, como no sabemos controlar esto, resulta que permitimos que sea en la noche cuando los adolescentes más establecen este tipo de comunicación, y desde luego los dejamos expuestos a pasar hasta altas horas de la noche en el celular. ¿Cómo van a llegar a la escuela al día siguiente? Pues ustedes imaginen. Por otra parte, nosotros tenemos que poner normas claras. Tenemos que poner una estructura. ¿Para qué? Para poder primero reglamentar el uso adecuado de las redes sociales. ¿Cómo qué? El momento en el que tú te puedes dar cuenta cuando tu hijo está conectado o no, y en el momento en el que tú le permites que él se vaya a dormir con su celular, pues tú puedes estar monitoreando. Si él resulta que empieza a chatear y te das cuenta que está en actividad, en ese momento le pides que te dé el celular y el celular se queda contigo. ¿Por qué? No porque se lo castigues, sino porque le estás diciendo no sabes tú cómo usar adecuadamente el celular, y en el momento en el que tú no lo usas como debe de ser, pierdes la oportunidad. A través de esto nosotros podemos ayudar a que nuestros hijos manejen un autocontrol. Porque el control del celular lo debe de tener él, no los padres a través de un grito, de un castigo y dejarles el celular castigado una semana. No, tenemos que enseñar a que nuestros hijos tengan un autocontrol. Y ese autocontrol se da cuando tú le puedes decir pierdes la oportunidad o tienes la oportunidad, dependiendo cómo lo vas manejando. La noche es un punto importante, pero también el tiempo en familia. El tiempo en familia debe de ser cuidadosamente respetado. Y no solamente para llamar la atención, para regañar, para llamar la atención y pelear, sino el tiempo en familia debe de ser cuidado para comunicarse desde lugares más profundos, para promover la comunicación íntima,
para hablar de sentimientos, de emociones, para compartir el cómo nos sentimos, o la situación que estamos viviendo, o los temores que tenemos, o la situación que nos está aquejando en ese momento, tanto los padres como nuestros hijos. A veces los padres creemos que hablar con nuestros hijos es dispararles preguntas sin ton ni sol. ¿Cómo te fue? ¿Cómo está la escuela? ¿Qué platicaste con tus amigos? ¿Qué le pasó a fulanito, a menganito? Está mal. Si tú piensas y te das cuenta, así no te comunicas tú con tus amigos. Puede que hagas una pregunta para abrir un tema y poder seguir compartiendo dentro del tema. Si tú empiezas a preguntar a tus hijos solamente te van a dar respuestas cortas a tus preguntas y no va a haber comunicación. Cuando estamos en familia, es importante no solamente hablar de las cosas, no solamente de las actividades. Esta parte es desde luego importante poder manejarla, pero establecer una comunicación profunda es fundamental para tocar el alma de nuestros hijos. En el momento en el que tú le vas enseñando a un niño lo que es la comunicación íntima y él siente esa conexión, en ese momento él se siente feliz, contento de poder platicar de esas cosas profundas. Cuando él se da cuenta de que su mamá, que su papá está hablando desde el fondo del corazón, cuando está hablando de las cosas que pasan, que suceden en lo cotidiano. A veces no tenemos claro y no nos damos cuenta, pero creemos que debemos evitarle a nuestros hijos preocupaciones. No. Tu hijo está viviendo dentro de tu familia. Y si estás pasando una crisis económica, es importante que ellos también la sepan. Y que ellos se den cuenta de que tú puedes desarrollar habilidades, recursos, estrategias para poder salir de esa crisis. Se pueden dar cuenta que estás viviendo el miedo y la desesperación en el momento en el que estás y pueden ir viendo cómo tú vas saliendo de eso, poniéndote nuevamente de pie. Y todo esto es la formación de un hijo. Cuando tú dices, yo no le voy a decir nada, y llegas todos los días con una cara de pocos amigos, gruñes, estás molesto y de mal humor, esto le hace más daño a tu hijo a que si le compartieras, hijo, estoy muy preocupado por mi situación. Me quedé sin empleo, estoy teniendo problemas económicos, me estoy quedando atorado, pero ¿qué crees? Fíjate qué estoy pensando y en el momento en el que tú puedes abrir esta parte, tu hijo lo ve como un regalo, tu hijo lo ve como algo importante en ese quehacer diario y hace contacto con lo profundo contigo. Entonces le estás enseñando a tu hijo que hay cosas importantes de la cual hablar y no simplemente usar la charla para pasar el tiempo. No solamente hablar porque nos cuesta trabajo el silencio. La charla es la forma como nosotros establecemos un contacto profundo. Desde luego, es importante que nosotros como padres podamos llegar a acuerdos adecuados para la utilización de los medios, de las redes. ¿Por qué? Porque desde luego que las redes es importante, que nos prestan una utilidad importante. Nos ayudan a manejar las cosas de forma adecuada y tenemos la información cerca de nosotros. Pero son un riesgo y por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos el autocontrol a través de la estructura, a través de los límites que vamos manejando con ellos. Te recordamos el miércoles 29 de agosto, en Dalton, Colomos Country, tendremos la conferencia Nuevos Padres para Nuevos Adolescentes. Comunícate con nosotros a los teléfonos 3811-364, 3811-0415 o nuestro WhatsApp 333-956-7341. Tenemos pases dobles. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida. Con el Dr. Echegaray. Por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias, muchas gracias por compartir conmigo durante este año en donde hemos aprendido juntos. Gracias por compartir desde tu automóvil o desde tu hogar
construyendo nuestro manual de vida. Un radioescucha se comunica y nos dice: mi hijo no se despega del celular, hasta se enoja cuando lo regaño por esto. ¿Qué hacer para que entienda que la comunicación cara a cara es importante? Desde luego que la pregunta, que me parece fundamental, es importante comprender que no necesitaríamos explicar la importancia de la comunicación cara a cara, pero sin querer los padres también vamos perdiendo esta parte. A veces no tenemos claro que con nuestros regaños, hablando de todo lo malo, criticando a nuestros hijos, señalándoles todos sus errores, sin querer vamos haciendo que ellos vayan cerrando sus oídos a nuestra palabra. Llega el momento en que los muchachos dicen: ¿para qué quiero escuchar a mi papá, a mi mamá, si lo único que está haciendo es me está diciendo todas las cosas negativas que no quiero escuchar? Y en ese momento se cierra. Es importante cuidar las vías de comunicación con nuestros hijos. Nuestro hijo quiere abrir sus oídos y abrir la comunicación con nosotros cuando escucha las cosas que nosotros valoramos de ellos, cuando escuchan las habilidades que podemos ver, cuando nosotros nos referimos a ellos de una forma positiva, de una forma buena. Piensa que nuestra tarea de formar no quiere decir que solamente hables de los errores, de los defectos y de las cosas desagradables. Es importante ayudar a tu hijo a modificar las cosas en las que tiene todavía que trabajar. Nosotros podemos ver parte a lo mejor del desorden, pero es completamente diferente en vez de decirle eres un desordenado, a poder hablar de un aspecto positivo de nuestro hijo. Y poderle decir en qué aspectos sí vemos que tiene más orden. Oye, me doy cuenta cómo cuidas y el orden que tienes y le pueden decir lo que quieran en aquel álbum de fotos, en las cosas que guarda, en determinadas cosas que él valora y puede tener ahí algún tipo de orden y le decimos: me extraña que aquí tengas esta parte. ¿Qué podemos hacer? Porque siempre debe de venir acompañado eso de una pregunta para elaborar propuestas. En el momento en el que tú, en vez de criticar, elaboras propuestas con lo negativo y usas los espacios de comunicación para hablar de lo bueno que ves con tu hijo, en ese momento tu hijo se va a abrir, le va a interesar comunicarse contigo, le va a gustar escuchar tu palabra. Y si somos buenos, somos útiles para lograr darle consejos que le sirvan en lo que está haciendo, él va a estar cada vez más seguro de que lo que tenemos que decirle es importante, es bueno. Cuando tu hijo no se despega del celular, la forma como lo tienes que manejar es: hijo, el celular es para... y tienes que decir claramente cómo lo va manejando. Si tu hijo, tu adolescente, es todavía chico, tienes la posibilidad de decir: tú tienes derecho a usar tu celular en tales momentos, en tales situaciones, cuando estamos comiendo y hay familias que dicen: ¿saben qué? Aquí está un platón, y dejan en el platón su celular cuando se sientan a la mesa a comer. Todos, incluyendo los padres. Y en ese momento utilizan ese espacio para poder comunicarse. Cuando no saben cómo manejar esto, desde luego hay un problema. En el momento en el que tu hijo está exagerando su uso del celular, tienes que hacérselo notar y decirle: hijo, tengo que ponerte, porque es importante, sobre todo cuando están en formación. Y cuando hablo de formación estoy hablando antes de los 15, de los 16 años. Cuando tu hijo ya tiene 18 años y quieres enseñarle el uso del celular, pues ya llegaste demasiado tarde. Y tienes que enseñarlos que es importante manejar el celular, pero también es importante que hagan ejercicio, que hagan deporte, que puedan convivir con amigos y compañeros a través de otras actividades donde no tienen acceso al celular. Y en ese momento le vas enseñando también el uso de otro tipo de espacios con amigos. El celular debe de ser regulado adecuadamente. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas, en qué momentos? Y cuándo no debe de ser utilizado. La comunicación familiar es fundamental y allí el celular no debe de estar puesto para nadie. Y es importante que tú también respetes estos límites. Un anónimo nos dice: mis primas siempre les dan los aparatos electrónicos a sus hijos con tal de ponerlos en paz mientras ellas también están en el celular. Qué mal me parece eso. ¿Qué les dice a esas madres? Desde luego que es frecuente que los papás nos damos cuenta de que los hijos desde muy pequeños tienen una gran avidez por los
medios electrónicos y por los aparatos, y tenemos niños que apenas todavía no saben ni hablar y les prestan el celular para que puedan ver caricaturas, para que manejen juegos, y no se dan cuenta que desde ese momento están exponiendo al niño a desde luego, un medio que va a ser más adelante adictivo. Desde ese momento le estás enseñando la adicción que significan las pantallas. Cuida esa parte. Nunca, por comodidad, le presentes a tu hijo el celular, el iPad o un medio para que esté tranquilo, para que esté en paz. Y como nos dice esta radio escucha, peor todavía cuando ustedes se lo dan para estar también en las redes y que puedan estar en su celular tranquilamente sin que interrumpan. Piensa que formar es formar con el ejemplo. Cuando tú estás con tus hijos, tu tiempo debería de ser para ellos, no para las personas que no están, no para el celular, no para las personas que al no estar ahí te están chateando. Piensa que tus hijos necesitan tu atención positiva, el cuidado tuyo, el que tú los veas y con esa atención positiva les transmitas lo importantes que son para ti y lo bueno que son ellos en el momento en el que vas viendo las cosas que ellos tienen, sus habilidades. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Les recordamos, Nuevos Padres para Nuevos Adolescentes, la conferencia que tendremos el miércoles 29 de agosto en Dalton, Honda, en Colomos Country, Avenida Américas, 1819, a una cuadra de Plaza Patria. Va a haber estacionamiento gratuito. Estamos concluyendo el tema sobre los adolescentes y las redes. Déjame decirte que Google, en asociación con BBVA y la FAD, establecen un proyecto que se llama Conectados. Es una iniciativa en la que se busca promover el uso más racional de los medios. Después de diferentes estudios y de diferentes formas de ver cómo podemos hacer para manejar un mejor uso de las redes, establecen un decálogo. Y este decálogo es fundamental que aprendamos a manejarlo. El primer punto que nos señalan es: no indiques datos personales como tu dirección, tu trabajo o tu teléfono. En el momento en el que tú utilizas estos datos, tú no sabes en manos de quién vayan a dar. Segundo, utiliza una contraseña compleja. Si tú utilizas una contraseña demasiado simple, tú mismo estás promoviendo que pueda venir un hackeador y que puedan entrar a tus redes para poder tomar información, para poder manejar cosas. Es importante utilizar una contraseña compleja. Tercero, si decides incluir información sobre tus gustos, aficiones o preferencias, ten en cuenta que puedes sufrir un bombardeo de publicidad no deseada, de comentarios, Cuida cada vez que das información, porque estos gustos y aficiones y preferencias tienen que ver también con aspectos personales. Corres el riesgo y te darás cuenta de que en el momento en que lo subes, de repente te empieza a llegar información y publicidad que tal vez no querías. Cuarto, algunas redes ofrecen la posibilidad de utilizar tu cuenta de correo electrónico. Ten en cuenta que si se suministra la contraseña, siempre la piden. Existe el riesgo de que puedan acceder a tus mensajes. Cuida cuando llegas o entras a estos lugares. 5. No incluyas datos bancarios o de tus tarjetas de crédito. Verifica los medios de pago seguros y habituales. Conexión, todo lo que vayas viendo por ahí. No incluyas ningún dato que pueda poner en riesgo tu economía. Es importante que cuides esta parte. 6. No des nunca información sobre tu situación laboral, familiar, futuros planes, viajes, etc. Cuando tú das información detallada de tus actividades, lo que va a suceder es que los demás tienen acceso a esto y no sabes en manos de quién cae. A veces no caen en las manos más adecuadas. Cuando subas fotos o videos, ten en cuenta que algunas redes sociales obligan a aceptar la cesión de los derechos.
tú cedes el que usen este material como ellos quieren. Nunca publiques fotos comprometedoras tuyas o de tus amigos o conocidos, ni por broma. Acuérdate que si lo haces, esto queda en riesgo para que cualquier persona las utilice. No confíes siempre en todo lo que te encuentras en la red. Utiliza un criterio para saber qué cosas sí, qué cosas no. 10. Antes de añadir un nuevo contacto a tu lista de amigos, trata de informarte mejor sobre él. Solo por esta ocasión, la producción se comunicará con los ganadores de los pases dobles para decirles quiénes son. Ya me peleé con producción. Italia es muy espléndida con nuestros escuchas. Pero la verdad es que se lo merecen. Y agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Fabián Peña y a Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Vivimos tiempos donde las redes son fundamentales para funcionar, fundamentales para hacer las cosas de manera más adecuada. La información es necesaria. Requerimos de esa información para poder seguir en este día a día. Cuida sobre todo que esta información de los medios no ponga a tus adolescentes en riesgo. Cuida ese decálogo del que fuimos hablando. Enséñalos en el uso racional. Recuerda, las pantallas, los smartphones, los iPhone, los iPad son adictivos. Las pantallas generan en nuestro cerebro reacciones parecidas a las que la cocaína puede manejar. Cuida esta parte, enséñales el uso racional y que ellos aprendan a autocontrol sobre estas redes. En el momento en que no sabes hacerlos, los dejas expuestos. Un muchacho, un niño, no tiene todavía a lo mejor la formación adecuada para saber qué es lo correcto, lo incorrecto o qué tanto puede hacerle daño a algo. Evita el contacto con estos medios lo más que puedas. Retrasa su llegada y su acceso a las redes. Cuida y acompáñalos sobre todo al inicio que van entrando en las redes para que lo vayas enseñando a manejarlos. Y finalmente, sobre todo, acércate, comunícate con ellos. Ellos buscan las redes porque no han aprendido de la comunicación cercana. Y esta comunicación cercana es algo que tú tienes que propiciar con ellos, a través de abrir tu corazón, a través de saber que hablar de ti con ellos los ayuda a que te conozcan. Y así ellos también aprenderán a abrirse contigo. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este Manual de Vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta tu estación de radio.